Si ha habido países que se esforzaron en lograr el desarrollo y al final optaron por seguir en el atraso, hay otros que, desarrollados, intentaron hundirse en la miseria. Tal fue el caso de Reino Unido y de Suecia. Estas naciones pretendían volverse socialistas, aunque por fortuna metieron el freno antes de caer al fondo del abismo. En Reino Unido fue donde primero triunfó el capitalismo y donde primero se logró lo que hoy entendemos como desarrollo. En los 18 siglos que van del año 1 a 1820, el PIB per cápita de Reino Unido se triplicó. Lo mismo pasó entre 1820 y 1934. Esto es, ya bajo el capitalismo, la economía crecía a un ritmo 16 veces más rápido que antes del capitalismo. Tras de la Segunda Guerra Mundial, la economía de Reino Unido creció mucho menos. Entre 1945 y 1978 tuvo el menor crecimiento de los 12 países europeos entonces desarrollados. De hecho, el país vivía una crisis generalizada. Este era el resultado de las políticas ultraestatistas que inexorablemente conducían al socialismo, adoptadas en la postguerra, pero con mayor intensidad en los años 60 y 70. El objetivo de los promotores de estas políticas era que el Estado se apoderara de toda la economía, sin ninguna diferencia esencial respecto a la Unión Soviética. Durante la mayor parte del siglo XIX y hasta 1913, el gasto público representó apenas el 9% del PIB en Reino Unido, y de ahí el estallido de prosperidad. Durante las guerras en el siglo XX, el gasto público representó la mayor parte del PIB, luego bajó para repuntar de nuevo y llegar al 54% del PIB en 1976. Para sostener este ritmo de gasto público desenfrenado, además del endeudamiento público, se impuso un expolio fiscal feroz. Las tasas del impuesto podían llegar al 95% sobre los ingresos. Tanto dinero legalmente robado era despilfarrado en un elefantiástico sector público, compuesto por una infinidad de empresas estatales y un estado de bienestar muy obeso. El Estado contaba con monopolios de buques, ferrocarriles, transporte de carga, canales, agua, ferries, autobuses, aeropuertos y líneas aéreas, industria automotriz y aeronáutica, industrias del carbón, petróleo y gas, acero, electricidad, telecomunicaciones, computación, radio y televisión. Todas estas empresas eran altamente ineficientes, no ganaban dinero, lo perdían. Las nóminas estaban sobrecargadas y la productividad era miserable. Los sindicatos no eran sino AMPA organizada, que extorsionaba a los asalariados y a las empresas tanto privadas como públicas. Por supuesto, Reino Unido perdió la libertad económica que antes la llevó de la pobreza a la riqueza. Para 1975 era el segundo país con menos libertad económica entre los entonces desarrollados. La clase política se encargó de ir creando toda suerte de regulaciones para matar por asfixia la iniciativa de los particulares. El pretexto de los gobernantes para sostener y ampliar este infierno estatista era que ello beneficiaba a la clase trabajadora. La realidad era exactamente la opuesta. Sin acumulación de capital o incluso con su destrucción, no había inversión en innovación
ni mejora de la productividad y, en consecuencia, el poder adquisitivo del salario se estancó o incluso se contrajo. El mal llamado estado de bienestar obviamente no está concebido para el bienestar de las personas, sino para mantenerlas dependientes del gobierno y sometidas. El más claro ejemplo de ello es que un tercio de las personas residían en departamentos y casas del Estado, pagando rentas. Y si esas personas querían comprar sus viviendas, por supuesto que el Estado se negaba a vendérselas. Si las personas se volvían propietarias, desarrollarían una mentalidad de dignidad y autosuficiencia y ya no aceptarían estar sometidas al tutelaje del Estado. De lo que se trataba es que la gente naciera jodida, viviera jodida, muriera jodida y heredara la misma jodidez a sus hijos. Dos factores principales condujeron al Reino Unido a este proceso de autodestrucción. Uno, el triunfo cultural o ideológico de los socialistas en la sociedad. Dos, la lógica de la intervención estatal en la economía, que siempre lleva a una mayor intervención y luego a otra todavía mayor, hasta desembocar en el socialismo. En 1889, el matrimonio de Beatriz y Sidney Webb fundó la Sociedad Fabiana, cuyo propósito era implantar el socialismo en forma gradual, en lugar de hacerlo en forma abrupta, como prescribía el marxismo-leninismo. Los fabianos han sido tan descarados como para utilizar como emblema a un lobo con disfraz de oveja. La Sociedad Fabiana fue la principal impulsora del Partido Laborista, que gobernó casi la mitad del tiempo entre 1922 y 1978. La élite Tory del Partido Conservador adoptó también políticas socialistas, aunque por sus propias razones. Esa élite de nobles y terratenientes defendía el status quo y el privilegio. Creía que la posición social estaba dictada por la cuna y no por el mérito. Por ende, despreciaba a los empresarios y a la empresarialidad, y suponía que a ella misma, a esta élite, correspondía la misión de gobernar, mientras que a todos los demás correspondía obedecer. En esa visión elitista encajaba bien la noción de un Estado dueño de todo, y esa fue la base del consenso de la posguerra entre laboristas y conservadores. El otro factor que explica la trampa en que estaba Reino Unido la expuso desde 1944 el gran intelectual liberal Friedrich Hayek en su obra Camino de Servidumbre. En esta explica que no se llega al socialismo solo mediante cambios abruptos, esto es, con golpes de Estado, como el de los bolcheviques en Rusia. También se llega al socialismo a través de los cambios graduales que permite el intervencionismo estatal en la economía. Para justificar su existencia parasitaria, la clase política se inventa un papel en la sociedad: regular la economía y redistribuir la riqueza. El credo universal de toda la clase política es que la economía de mercado presenta muchos fallos que solo el Estado puede resolver. En realidad, la intervención estatal crea fallos mucho mayores a los del mercado y que podrían haberse resuelto sin necesidad del Estado, mediante los propios ajustes del mercado y el derecho. Ante los desastres que provoca una primera intervención estatal, la clase política, en lugar de corregirse, de dar marcha atrás, por el contrario, aumenta la intervención estatal, con mayores impuestos, más regulaciones, más empresas estatales, lo cual provoca fallos del Estado todavía más grandes. Así, en forma inadvertida, de pronto el Estado, con nacionalizaciones y subsidios, se vuelve dueño de todo.
y con altísimos impuestos y regulaciones hace imposible la economía de mercado. Se trata del síndrome de la rana hervida, una analogía que ilustra cómo un proceso destructivo, al ser gradual, no se percibe sino hasta cuando ya es muy tarde. En esta analogía, si una rana viva fuera echada a una olla de agua hirviendo, el pobre animal huiría de inmediato. Pero la cosa cambia si primero a la rana se le mete en una olla con agua tibia y la temperatura va subiendo muy gradualmente. Cuando finalmente la rana se da cuenta, ya es demasiado tarde, porque ya está siendo hervida. La enseñanza es simple. Ningún intervencionismo estatal en la economía es aceptable, pues todo intervencionismo, por pequeño que parezca al principio, tiende a crecer en forma irrefrenable. El socialismo es como una cobra descomunal que nos mata, pero que no siempre tuvo ese tamaño. Si no queremos que nos mate, hay que matarla antes de que crezca. Pues a Margaret Thatcher le tocó la difícil tarea de decapitar a una cobra enorme, tras de ser electa primera ministra en 1978. They think it's attractive to offer to the young a future wholly controlled by the operation of the socialist state. What is their message? To each his own pigeonhole, from each total conformity. We utterly reject it. Ella no era parte de la élite Tory, sino una outsider a quienes los elitistas veían con desdén. Ella estaba fuertemente influida por el pensamiento de, precisamente, Hayek, y se propuso restaurar la economía de libre mercado sin concesiones. Ella no era defensora de las élites, sino de la clase trabajadora, porque de eso se trata precisamente el capitalismo. The working classes, not oppressing them. That was the centerpiece of the new ideas that were actually going to then go on and guide the Thatcher administration. La Dama de Hierro actuó en varios frentes. En primer lugar, rompió el esquema de control paternalista y de dependencia. Puso en venta las viviendas del Estado, las cuales fueron compradas por sus inquilinos. Así se estaba cumpliendo el sueño de convertir a los habitantes de Reino Unido de una sociedad de mendigos del Estado a una sociedad de propietarios. It's something that millions and millions of people who never thought they'd have any capital can do. With the threat of union action gone, En segundo lugar, Thatcher privatizó las empresas del Estado y como parte de esto se emitieron acciones, mismas que fueron ofrecidas a los trabajadores. Millones de ellos las adquirieron. Así se avanzó en otra de sus aspiraciones, hacer de cada persona un capitalista. Además, las otrora empresas estatales ya privatizadas y sin subsidios se tornaron eficientes. Empresas eléctricas o telefónicas dieron a sus clientes una experiencia de servicio que desconocían, bajas tarifas, contratación inmediata, muy escasas fallas y trato cortés. If you look at the productivity gains when you actually move something from the public sector to the private sector, in almost all cases, it looks like magic. En tercer lugar, se desregularon amplias áreas de la economía. Como consecuencia, si en 1975 Reino Unido tenía el lugar 29 mundial en libertad económica y el penúltimo entre los desarrollados, para 1980 llegó al lugar 12 y en 1990 al 5. La Dama de Hierro no logró todo lo que se propuso, como por ejemplo, reducir mucho más el gasto público y los impuestos. La élite del Partido Conservador la obligó a renunciar a la dirección partidista y al cargo de primera ministra, pues no quería mayor liberalización económica.
Aún así, mucho de su legado permaneció, incluso bajo gobiernos laboristas, y sobre todo impidió la definitiva caída de Reino Unido al socialismo. Pero tal vez su mayor legado no fueron las políticas que aplicó, sino que, a la par, ganó la guerra cultural al socialismo y al estatismo. Y ella no solo recurrió a los argumentos racionales, sino que les inyectó pasión. The trouble with Labour is that they're just not at home with freedom. Socialists don't like ordinary people choosing, for they might not choose socialism. "25 years ago, when I first became interested in economics, I was studying a low-income country, poorer than the Democratic Republic of Congo in Africa. This country had a life expectancy half as long, and infant mortality 3 times as high as the average developing country. In fact, I was studying my own country, Sweden, as it existed 150 years ago." Hacia 1820 Suecia era de los países más pobres de Europa, y así permaneció por décadas. A partir de 1850 las cosas empezaron a cambiar y un siglo después ya era el 4º país más rico de Europa, y en un siglo la economía había crecido 6 veces. En 1963 logró la hazaña de convertirse en el 2º país más rico del viejo continente, y en el 3º del mundo. Para entonces el país ya era reconocido por sus empresas más emblemáticas, como Volvo, Ericsson, Electrolux, IKEA y Tetra Pak. El milagro sueco se empezó a forjar a mediados del siglo XIX, cuando Johan Gripenstedt fue ministro de Finanzas, quien durante una década en el cargo siguió las políticas de laissez-faire, en español, dejar hacer, respeto absoluto a la propiedad privada, no intervención del Estado en la economía y bajos impuestos. De 1880 a 1930, el gasto público no rebasó el 10% como proporción del PIB. Para 1950 había subido al 19%, pero estaba por debajo de la mayoría de los países europeos. Asimismo, en ese año tuvo el 7º lugar mundial en libertad económica y el 2º en Europa. And you know what happened after that? We screwed it up. Este proceso que iba tan bien empezó a descomponerse por decisión del Partido Socialdemócrata, que gobernó casi ininterrumpidamente de 1921 a 1988. El gasto público como proporción del PIB pasó de 19% en 1950 a 44% en 1980 y a un demencial 77% en 1993, aunque este apenas era el síntoma del cáncer que carcomía a Suecia, de la estrategia de llevar al país al socialismo mediante la expropiación de todas las empresas privadas vía impuestos. No se trataba solo de tasas de impuestos sobre la renta de 90% contra las empresas y contra las personas físicas, sino además de un gravamen adicional, la llamada tarifa del empleador, que ya ni siquiera se calculaba sobre las ganancias, sino en relación a los salarios pagados. Lo recaudado por tal gravamen terminaba en la caja de los sindicatos. Con esta combinación de impuestos, al año los contribuyentes debían pagar hasta el 140% de lo que habían ganado. Esto es, el Estado les robaba a todos sus ingresos y encima los contribuyentes todavía le quedaban debiendo. Para no ir a la cárcel, los contribuyentes eran obligados a malbaratar sus activos,
a vender sus empresas. ¿Y quiénes las estaban comprando a precios ridículos? Pues los sindicatos. ¿Y de dónde sacaban los sindicatos el dinero? Pues del impuesto llamado tarifa del empleador. Es como si una banda criminal primero secuestrara a una persona y, con el rescate pagado, después comprara a precios irrisorios los pocos bienes que le quedaron a su víctima. Y es que los políticos socialdemócratas no eran más que ampones de altos vuelos que hubieran provocado la envidia de los mafiosos sicilianos o mexicanos. You know, we want to take not just the power, but actually the means of production. Por todo esto, la economía sueca colapsó a inicios de los años 90. El PIB se contrajo, los capitales huyeron del país, se dispararon el desempleo y la inflación. La clase media estalló contra los ampones socialistas en el poder, primero en las calles y luego en las urnas. Hasta los socialdemócratas se dieron cuenta que si no apartaban a sus líderes más radicales y sus políticas más desquiciadas, no volverían al poder. Desde mediados de los 90, gobiernos de derecha y socialdemócratas menos radicales fueron desmontando la trampa de la vía al socialismo mediante impuestos y extorsión. Hoy la carga fiscal de Suecia sigue siendo inmensa, pero al menos ya no existe la tarifa del empleador y no se cobran impuestos a tasas del 100% o más. Las experiencias de Reino Unido y Suecia dejan 4 lecciones. Primera, el desarrollo no es garantía contra la tentación socialista, aunque ofrece una mejor defensa. Segunda, si el intervencionismo estatal en la economía provoca un enorme daño a países desarrollados, el daño que impone a los que no son desarrollados es más devastador. Simplemente les impide lograr el desarrollo. Tercera, no existe ningún grado aceptable de la intervención estatal en la economía. Toda intervención siempre amenaza con terminar por desembocar en el socialismo. Cuarta, los socialdemócratas, y no solo los socialistas más extremistas, son una amenaza permanente contra la libertad y, en los países atrasados, además, contra el desarrollo. Son lobos con piel de oveja.